El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús les respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente, le fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes, llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Alabado sea Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hermanas, hoy la Iglesia celebra el domingo 17 o domingo 17 del tiempo ordinario, tiempo común durante el año. Recordamos que durante este tiempo, pues Jesús pasó haciendo el bien. Y hoy, pues, se nos presenta a Jesús en la ciudad de Taba, aunque no lo dice explícitamente la lectura, allí alrededor del lago de Tiberíades o mar de Galilea, como era también conocido. Este lago tiene la forma de un corazón y alrededor del corazón están todos estos pueblecitos y también está allí el monte de las bienaventuranzas. Y allí pues Jesús llegó y se sentó con sus discípulos y vio que había mucha gente a su alrededor. ¿Cómo le daremos de comer a esta gente? Fue la pregunta de Jesús. Y dice el Evangelio que le preguntó esto a Felipe para poner a prueba a Felipe, a ver cuál es la respuesta de Felipe. Fíjense, hay una relación siempre entre Jesús, sus discípulos y todos aquellos que escuchan a Jesús. Podríamos nosotros compararla con una relación de amor donde alguien pues llama la atención, atrae, alguien cautiva, y ese es Jesús que ha estado predicando, enseñando y realizando muchos milagros. Y por el otro lado va a existir la respuesta de aquella persona que se siente atraída, de aquella persona que empieza a sentir admiración por aquella otra persona. Y entonces esa respuesta se da en aquel muchacho que cuando todos los demás ven la imposibilidad que existe de alimentar a aquella muchedumbre, es capaz de decir: aquí yo tengo 5 pescados
y aquí yo tengo, 5 panes y 2 pescados, y lo pone en las manos de Jesús. A veces nosotros pensamos que lo que tenemos es muy poco y que no es suficiente para todas las necesidades que tiene el mundo. Pero cuando yo pongo lo que yo tengo, ofrezco lo que yo tengo, ofrezco lo que yo soy, entonces el Señor empieza a tocar y a mover corazones. Y el gran milagro que se da no es el que todo el mundo haya podido comer el pan y todo el mundo haya podido comer del pescado, sino en la generosidad, en el amor, en el compartir, en el dar, en la disponibilidad. Y es lo que ha hecho aquel joven. Y eso era lo que Jesús buscaba. Por eso dice el Evangelio, Jesús le preguntó esto para ponerlo a prueba, para ver cuál era la respuesta, para ver si verdaderamente aquella gente que lo había seguido durante todos aquellos días, aquella gente que había oído a Jesús, que había escuchado la prédica de Jesús, había interiorizado en su corazón el Evangelio. Y aquel joven supo responder. Por eso tenemos que pedirle al Señor hoy nosotros que también dejemos que su palabra toque nuestros corazones, para que también nosotros podamos ofrecernos a Él. No solo ofrecerle aquellas cosas que tenemos, sino ofrecerle también al Señor lo que somos. Cada uno de nosotros, ponernos en sus manos, ponernos en su servicio y así poder servir y darnos también a nuestros hermanos. Jesús multiplicó panes y multiplicó peces, y los panes son signo del alimento que Dios da, son signo del alimento celestial, y el pez o el pescado es signo del alimento del hombre, del ser humano, el alimento material. Por eso Dios no solamente nos llama a multiplicar el amor en lo espiritual, sino también en lo material. Por eso la caridad también forma parte de la vida del cristiano. No solamente tenemos un mandamiento que nos invita a amar a Dios, sino tenemos un mandamiento también que nos invita a amar a nuestro prójimo. Y dice Jesús que esos son los 2 mandamientos más importantes que existen. Y entonces, queridos hermanos, pues Jesús se fue de allí, dice el Evangelio, a un lugar solitario, porque sabía que se lo iban a llamar para proclamarlo rey. Pero no aspiraba Jesús a ser un rey de este mundo, sino aspiraba a realizar en sí mismo el proyecto que había trazado el Padre para nuestra salvación. Y ese proyecto tendría su punto culminante allá en Jerusalén. Dice el Evangelio al principio, estaban cercanas las fiestas de la Pascua. Todavía no había llegado la hora de Jesús. Todavía no había llegado la Pascua. Ese es el momento en que ya Jesús no huye, no se escapa, sino es el momento en que Jesús permite que lo capturen para ser llevado a la cruz, para ser coronado verdaderamente Rey del universo, con aquella corona de espinas en aquel trono que era la cruz. Ese era el reinado que Jesús buscaba y esa es la forma en que Él reina entre cada uno de nosotros, los creyentes. Pues hermanos, pongámonos en las manos de Dios, escuchemos siempre atentamente su palabra, que así como multiplicó los panes y los peces en aquel momento, pueda multiplicar el amor en cada uno de nosotros para que seamos capaces nosotros también de entregarnos a Él y entregarnos a nuestros hermanos. Que así sea.